sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El Evangelio de este domingo nos ofrece quizá uno de los capítulos más célebres de todo el Evangelio, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que recoge las así llamadas parábolas de la misericordia. Todas tienen algo en común. Algo se pierde que supuestamente no tendría una gran importancia, el dueño lo deja todo, hace lo imposible por encontrarlo y cuando lo encuentra, lo celebra con una alegría desbordante. Por si estuviéramos un poco perdidos, el texto nos introduce que se trata de unas parábolas con las cuales Jesús quiere explicar lo que siente Dios cuando recupera a uno de sus hijos perdidos. ¿Cuál es el corazón de Dios para con los pecadores? Y Jesús presenta estas parábolas frente a aquellos escribas, fariseos, que murmuraban y criticaban a Jesús porque acogía a los pecadores, a publicanos, que tenían fama de ladrones, prostitutas o toda clase de enfermos. En la primera parábola se pierde una oveja. El dueño tiene tanto amor por esa oveja que deja las 99 por encontrarla.
Podemos preguntarnos qué oveja yendo con el rebaño entero puede perderse. ¿No se trataría de la oveja más débil? ¿De la más perdida? Pues bien, Dios siente debilidad por ella, y cuando la encuentra se alegra. La segunda parábola nos ofrece a una mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una, y remueve toda la casa, la barre de arriba abajo, busca con cuidado hasta que la encuentra. No se trata de una grandísima moneda, se trata de una moneda muy pequeña, quizá insignificante. Con la parábola Jesús nos quiere destacar, una vez más, que no se pierde lo mejor y por eso Dios lo encuentra, sino que se pierde aquello que es más pequeño, aquello que es más frágil o más débil. Y la parábola estrella es aquella que se nos presenta a partir del versículo 11. La así llamada parábola del hijo pródigo. Hay que reconocer que muchas personas no saben lo que significa la palabra pródigo. Pródigo significa derrochador, y se titula así porque el hijo pequeño, cuando pide la herencia a su padre, la derrocha de mala manera. Son muchos los autores que a lo largo de la historia han llamado la atención sobre el título de esta parábola. El protagonista no es el hijo derrochador, sino el padre que derrocha misericordia. De ahí que la parábola deba llamarse el Padre Misericordioso. Me gustaría simplemente llamar la atención sobre algunos detalles de esta parábola que habría que leer una y otra vez para identificarse con el Padre que es misericordioso, con el Hijo perdido que lo derrocha todo, o con el hermano mayor que estando en casa del Padre no es capaz de experimentar la alegría de estar siempre junto a él. Llama mucho la atención, en primer lugar, que sea el hijo pequeño, no el primogénito, el que se atreve en vida a pedir al padre la parte de la herencia. No se trata de un gesto feo. ¿Qué ocurriría si nosotros hiciéramos esto con nuestros padres? No es común decir quiero que te mueras, o al menos solo me importa tu dinero. Pero el padre es tan bueno que le da efectivamente la parte que le toca. ¿Qué clase de padre es tan generoso? Pero el hijo lo estropea aún más. Cuando tiene el dinero, se va de su casa. Y se va pensando que en un país lejano será mucho más feliz, lejos de su padre. Y cuando se lo ha gastado todo, entonces viene la indigencia. Esta es la misma esencia del pecado. Cuando nos vamos lejos de Dios pensamos que seremos súper felices, que seremos mucho más libres, que disfrutaremos mucho más de la vida, pero entonces ¿qué sucede? Que viene la tristeza, la desgracia, el tedio y la perdición. La parábola nos lo explica diciendo que acaba cuidando cerdos, que era el animal más impuro para los judíos, incluso deseando comer lo que comen los cerdos. Pero entonces sucede algo en el corazón del hijo. Recapacitó, cayó en la cuenta de su pecado. Dicho de otra manera, se arrepintió. Entonces el hijo decide volver a la casa del padre y se pone en camino. Un detalle que es increíblemente bello es el que señala el evangelista. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Cómo es posible? Porque lo estaba esperando. ¿Cuántas mañanas, cuántas tardes, cuántas noches habría estado mirando el padre al horizonte esperando que su hijo volviera? Y cuando lo ve aparecer, no se queda con los brazos cruzados esperando para recriminarle, sino que como una madre, apasionada por su hijo, echa a correr y cubre de besos a este hijo que se ha gastado toda su herencia. Lo más llamativo es que el hijo ni siquiera tiene tiempo para expresar la frase completa que había pensado. No dice esa frase que queda, trátame como a uno de tus jornaleros. El texto da a entender que con esos besos y abrazos el padre no le deja ni siquiera excusarse. Lo importante es que lo ha recuperado. Ese padre no lo recrimina, no le dice eres lo peor, te has gastado toda mi herencia y además te has ido de mi lado cuando tenías el dinero. No, al contrario, el padre dice, sacad la mejor túnica y vestídsela. Es el símbolo de la dignidad. El pecado nos desnuda, nos deja la vestimenta sucia, ajada, desgarrada. Estar con Dios hace que tengamos la túnica blanca, pura, de hijos con dignidad. Dice también, ponedle un anillo en la mano, es el anillo de la alianza. Dios vuelve a establecer la alianza de amor. Dios nos reconcilia consigo, no nos las guarda. No dice, ahora te tendrás que ganar de nuevo mi favor. Y sandalias en los pies. Dios no quiere que nos hagamos daño con las piedras del camino. El pecado nos descalza. Si estos besos, abrazos, esta túnica, este anillo es de una generosidad, de una bondad y de un amor desbordantes, todavía queda un detalle. Ese ternero que habían estado engordando todo el año, el padre lo recupera para celebrar una fiesta, porque este hijo estaba perdido y lo ha recuperado. Todavía quedará algo más. El hermano mayor que ha vivido siempre con el padre no tiene esa misma capacidad de alegría. Al contrario, muestra su envidia y su desagrado porque este padre sea tan generoso con el hijo perdido. Sea como sea, esta parábola, en realidad estas 3 parábolas de la misericordia nos manifiesta hasta qué punto Dios es bondadoso con sus hijos perdidos.
la increíble misericordia que tiene con cada uno de los pecadores y la alegría que hay en el cielo cada vez que nosotros volvemos a la casa del Padre. Dejemos de soñar que lejos de Dios seremos más felices. Es junto a Él donde tenemos las mejores vestimentas, la dignidad, la alegría, la esperanza, el bienestar, el anillo de la alianza con Dios, esa paz que solo Él nos puede dar, sandalias en los pies para superar las dificultades de los caminos y la fiesta y el banquete continuo de la alegría y del ternero cebado que Dios nos prepara a cada momento. Tengamos también nosotros la alegría de ver cómo Dios, nuestro Padre, siente ternura por sus hijos más perdidos.